Hablar de la soberanía el 20 de noviembre es muy usual. El vocablo soberanía se ha vulgarizado. Todo el mundo, es una palabra que todo el mundo repite. ¿Cuáles son las condiciones para ser soberano? Es decir, para tener el poder más alto dentro de la comunidad internacional, no para excluirse, sino para tratar de igual a igual entre los iguales. Son dos condiciones. Primero, querer ser soberano. Nuestro país siempre lo quiso ser, pero desgraciadamente la cartografía, los tratados internacionales y la estadística de los resultados nos han demostrado que nuestra soberanía fue una aspiración que muy pocas veces se concretó y en tiempos muy limitados. La segunda condición, aunada al querer ser soberano, es que los demás países del mundo nos consideren como tales. Porque los hombres en el mundo no vivimos, convivimos. Y las naciones no existen sobre el planeta Tierra, coexisten. Analizando este segundo requisito, observamos que nunca hemos sido, o muy pocas veces en tiempos transitorios, considerados soberanos por las demás naciones y por organismos internacionales. Con una puerilidad insultante, alguien ha dicho que la Argentina está ahora en el primer mundo. Jamás un país subdesarrollado y sin soberanía, que es lo mismo que un individuo sin personalidad, puede pertenecer al primer mundo, donde están las naciones absolutamente independientes dentro de la comunidad internacional. Es decir, aquellas que en la comunidad internacional pueden sentarse como iguales, no aquellas que se subordinan a otras sin causa ni motivo. El general Patton fue quien virtualmente ganó la Segunda Guerra Mundial. Y tenía una frase célebre: las guerras, para determinar las soberanías, las comienzan y las desenvuelven los ejércitos, pero los tratados de paz los firman los diplomáticos. Por eso las guerras hay que comenzarlas de nuevo. Si nosotros analizamos todos los tratados firmados por la República Argentina en el siglo pasado y en este siglo, encontramos que la condición de subordinados y vencidos es permanente. Por eso la guerra, la réplica, hay que continuarla siempre. Nuestro país, bien dotado de carácter para discutir y de valor para pelear, no tuvo condiciones y no tuvo diplomáticos para negociar. No doy una generalidad. En forma categórica lo refiero a los siguientes tratados. 1825, Tratado de Amistad, Comercio y Navegación con Gran Bretaña. Un tratado que todavía espera edición y difusión, pero en el cual se prohíbe a la República Argentina, artículo 11, tomar represalias económicas contra los intereses británicos en caso de conflicto, en caso de guerra. Vimos acá, por lo tanto, un episodio único en el mundo. Masacraban tropas en Malvinas, hundían buques, volteaban aviones. Abnegación y heroísmo épicos, líricos,
que llenaron páginas de la literatura universal, pero el Banco de Londres funcionaba como el mejor de sus días. No había un vigilante para cuidar a los que iban a hacer operaciones. Había dos, para evitar que cualquier padre o cualquier familiar de un combatiente arrojara una piedra. La prohibición de tomar represalias económicas contra un oponente es un caso único en la República Argentina y quizá en el mundo. Ese tratado está en vigencia y ese episodio todos lo hemos visto. La guerra de Malvinas tuvo como consecuencia un tratado de paz. Mucho se habló sobre la guerra, y muy bien. Sobre el tratado de paz, que, permítanme la inmodestia, hemos sido los únicos en publicar, lamentablemente la difusión ha sido silenciada. Lo publicó únicamente el diario La Prensa el 16 de marzo de 1990, con mi firma. Por el Tratado de Paz del 15 de febrero de 1990, Acuerdos de Madrid, mal llamados acuerdos y declaración, porque es un tratado, dado que se pone en conocimiento de las Naciones Unidas, Asamblea General, organismo político, Consejo de Seguridad, organismo militar, Comunidad Económica Europea y Organización de Estados Americanos. Si lo ahí estipulado se pone en conocimiento de terceros, estamos frente a un tratado hecho sorteando el pase por el Congreso. Ese tratado o Acuerdo de Madrid, vergonzoso y vigente, del día 15 de febrero de 1990, establece: artículo 5º, anexos 1, 2, 3 y 4. Control por parte de Gran Bretaña de las unidades militares argentinas en todo el continente, en todo el territorio. Segundo, control de las distancias de vuelo y de las distancias de navegación para buques y aeronaves argentinas. Control así del poder terrestre, del poder naval, del poder aéreo. Artículo 12. Con respecto a las inversiones británicas en la República Argentina, habrá una garantía de inversión por parte de la nación argentina y se firmará un tratado detallando con toda exactitud cuáles son esas garantías. Esto tuvo lugar por el tratado del 11 de diciembre de 1990, ratificado por Ley 24.184. El artículo 4 de este tratado dice: en caso de guerra civil, motín, rebelión, asonada militar, terrorismo, subversión, estallido social o cualquier evento con moción pública que dañe los bienes británicos, se aplicará una indemnización a los mismos de la misma manera que se le aplicará a los bienes argentinos. En todas las cláusulas de las compañías de seguro, los daños fortuitos, los daños bélicos, están excluidos. Sea el seguro de un auto, sea el seguro de un departamento. Acá están expresamente determinados. Este tratado de garantía de inversión fue votado por todos los diputados y por todos los senadores. Hubo una sola distinción. El diputado Luis Zamora dijo: señores, este no es un problema ideológico. Estamos frente a una cuestión
única en el mundo, y por eso nos oponemos. El diario de sesiones consigna la sanción y discusión en diputados, 1 página y media. La discusión y sanción en el Senado, 8 renglones. Ley 24.184. ¿Qué tiene que ver la inversión con la guerra de Malvinas? Absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver con la soberanía de Argentina? Todo. Al país vencido se aplica implacablemente sobre su patrimonio la ley del vencedor. El artículo 16 del Tratado de Paz con Inglaterra establece lo siguiente: las relaciones de la República Argentina para la integración de América Latina, Mercosur, serán siempre sometidas a la discusión previa con Gran Bretaña. Artículo 16. Continúa. Y las relaciones de la República Argentina con la Comunidad Económica Europea estarán siempre sometidas a la consideración previa de Gran Bretaña. ¿Qué tiene que ver esto con la guerra de Malvinas? Repito lo que dije anteriormente. Se vuelve a aplicar la ley del vencedor. El vencido se quedó sin fuerzas armadas. El vencido se quedó sin política exterior para el continente. El vencido se quedó sin política exterior con respecto a Europa. El vencido tiene que darle garantía de inversión al vencedor. De este tema nadie habló. Ningún político quiso hablar. Ningún periodista tampoco. Esto se complementa con el tratado del 14 de noviembre de 1991, firmado en Washington. Tratado de Garantía de Inversión. Señala en su apéndice, artículo 10, protocolo adicional: todos los bienes que se privaticen serán pagados con títulos de la deuda pública argentina, no en dólares, en títulos de la deuda pública. Y existirá garantía de inversión con respecto a cualquier daño o emergencia que sufriere el bien privatizado. Por la ley de reforma del Estado, mal título para disimular lo que fue una ley de privatización. Y el vocablo privatización, inventado porque no está en el diccionario de la lengua castellana, para determinar lo que es venta del patrimonio del país. ¿Por qué se utilizó el vocablo privatizar y no venta? Porque si hablamos de venta, todos pensamos en un elemento esencial de la venta, el precio. Entonces decimos, si se vende esto, ¿qué precio tiene? ¿Cuánto me deben pagar? ¿Qué valor tiene? ¿Y qué precio me van a pagar? Con el vocablo privatización, nadie piensa en que es la venta, sino es la creencia ligera de que son capitales extranjeros que deben incorporarse o arraigar en el país. No, es la venta de las empresas del Estado, de los organismos del Estado, como puertos, aeropuertos y vialidad nacional, y de los recursos naturales como petróleo, gas y toda la minería de la República Argentina. En la obra del doctor Trent Gesta Braga tenemos un dato muy interesante. Gran Bretaña fija el valor de todo lo comprado entre 1991 y 1992 por las privatizaciones, valor $1 billón, un 1 y 12 ceros. El precio que se pagó, informe del Ministerio de Economía,
10.000 millones de dólares, no en billetes norteamericanos, en títulos de la deuda pública anteriores al plan Prevy, es decir, los títulos sin valor de la época del proceso, por ser falsos e inhábiles, que no eran cobrables ante ningún tribunal de la comunidad internacional. Esos títulos, el día que asumió el cargo el actual presidente de la República, 8 de julio de 1989, se cotizaban por inservibles al 14% de su valor. La Argentina entregó su patrimonio y recibió papeles. Los tratados de paz con Malvinas nos dejan sin poder militar, sin poder económico y sin relaciones exteriores. Vamos a ver cómo utilizaron otras naciones lo que la República Argentina entregó. Porque no podemos hablar acá de la entrega a los británicos y se terminó. Vamos a ver qué devenir, qué evolución tuvo todo esto. El tratado del 15 de febrero de 1990 y su complementario de garantía de inversión del 11 de diciembre de 1990 se complementa con el Tratado de Asunción del 16 de marzo de 1991. El 16 de marzo del 91, como Gran Bretaña dirige la integración de América Latina, en forma rapidísima, se forma el Mercosur. Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. Luego, como estados asociados, Bolivia y Chile. El Mercosur no es la concepción del presidente Perón. El siglo XX, el final del siglo, nos encontrará unidos o dominados. El Mercosur significa estar unidos para ser dominados, porque nos adjudica en esa unión un rol de proveedores de materias primas sin valores agregados. La Argentina, en la División Internacional del Trabajo, aporta materias primas, importa algunas manufacturas de mala calidad del Brasil, pero es evidente que hay alguien, otro superpoder, que al tener el Mercosur tiene todo el continente. Quiero señalar que el Mercosur no tiene nada que ver como arancel común para el exterior y exportación de materias primas con el carácter sustancial de la política del ABC, Argentina, Chile y Brasil, que se concretó en 1953 por el tratado entre Perón e Ibáñez del Campo con Chile y por el tratado que no llegó a firmarse por la muerte de Getúlio Vargas de integración de la Argentina con Brasil. El ABC era una confederación austral. Era una potencia de los dosos bioceánica. Pocas potencias bioceánicas hay en el mundo. Era una potencia que se creaba para el desarrollo económico interno, industrial, tecnológico y científico, para asegurar la producción y el consumo de las poblaciones, su desenvolvimiento demográfico y exportar los excedentes, como se hace en cualquier país civilizado, después que los dueños de casa están alimentados y educados como corresponde. La política del ABC, la Argentina bioceánica, era una Argentina que tenía frente a sí, en unión con Chile y con Brasil, el dominio de la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados.
la unión endeble del Mercosur, donde si Brasil devalúa, esto es una catástrofe, y donde si Brasil no compra las exportaciones argentinas, se suspendió el suministro de divisas, demuestra la fragilidad de esto. Pero quienes tuvieron el continente con el Mercosur, de la misma forma que lo tuvieron en 1825, con el Tratado de 1825 que se impuso a Argentina, a Chile, a Perú, a la Gran Colombia y a México, en 4 meses, el 16 de marzo, perdón, el 1 de noviembre de 1992, firma en Europa el Tratado de Maastricht. Gran Bretaña ingresa a la Comunidad Europea. Pregunto yo, ¿habrá sido el Mercosur el aporte británico a la Comunidad Europea? Es un tema para meditarlo y para analizar estadísticas y cifras. Hay algo elemental. Nadie se incorpora a una sociedad sin aportar nada. El Tratado de Maastricht crea una Europa de 2 velocidades. La Europa que iba a ir hacia el este, hacia los 6 países socialistas de Europa del Este y hacia la Unión Soviética, y la Europa que va hacia el Atlántico, la Europa británica. Prevalece la segunda. Y nuestra vinculación está en la segunda. Cuando pudimos no habernos adicionado a la Europa del Este, haber tenido la independencia de una confederación austral bioceánica con un poder marítimo propio que se dirigía a algo muy propio, la Antártida, 14 millones de kilómetros cuadrados. Esta es la consecuencia del Tratado de Paz con Gran Bretaña. Control de la Argentina, control del continente con el Mercosur, dirección de Maastricht. Hemos sido sujetos de una política exterior, pasamos a objeto de la política exterior de otros. A elemento, a cosa. Y ese elemento o cosa se consolida con la globalización. La globalización es un programa. Es el mayor rendimiento del capital financiero fuera de la estructura de una cultura y de una nación. Ya no hay que buscar cuál es el país que mejor produce y cuál es la tecnología de qué nación más avanzada, sino dónde es más barato lo que se produce y dónde la tecnología es menos remunerativa. El arraigo, principio de la cultura. El arraigo, principio de la civilización y de su continuidad, con la globalización desaparece. La globalización es la división internacional del trabajo llevada a la enésima potencia. Hacía falta un filósofo para esto. Fue Francis Fukuyama. El fin de la historia y el último hombre. Nos han declarado con esta obra inexistentes. Nos han materializado diciendo que tenemos que ser objetos contentos del mundo monetarista. Nos hicieron abdicar del gran principio de que el hombre puede y debe, porque es la justificación de su existencia, cambiar el curso materialista y amonerado de la historia. De que el espíritu es lo que tiene la supremacía. Pasamos a ser entes biológicos. En nuestro país,
restringida, y al concepto de desregulación. La desregulación es algo muy grave. Está contenida en un decreto del Poder Ejecutivo del 31 de octubre de 1991, decreto 24.488 del 91. Este decreto deroga, por voluntad del presidente de la República, más de 110 leyes. Y el control que el poder público debe hacer sobre el orden público con respecto a la nación y el Estado. La desregulación, este decreto de desregulación, es la partida de nacimiento de la disolución del Estado. Porque la globalización nos lleva a un feudalismo económico. Y la supresión del Estado, las fuerzas militares, nos lleva a un territorio donde hay una sociedad de fomento, que simbólicamente es el gobierno, que honrará alguna fecha histórica, pero no analizará los grandes problemas del futuro. ¿En qué se concreta la desregulación y la liquidación del Estado? En la flexibilización laboral. El duque de Edimburgo, en su obra La próxima confrontación, ese señor es esposo de la reina de Gran Bretaña, estuvo aquí en la costanera cazando patos y unas cosas, hace 3 años, dice lo siguiente: lo más caro del mundo monetarista o capitalista moderno, capitalista financiero, capital productivo, son los sueldos y salarios. Si suprimimos los sueldos y salarios y los reemplazamos por una tarjeta de crédito, el sistema monetario se habrá salvado. Quien pierda el trabajo perderá la tarjeta de crédito, y como no habrá circulante, no podrá ser reemplazada la tarjeta de crédito ni por ahorros ni por propiedades. ¿Es eso la esclavitud? ¿Es el Duque de Edimburgo? Sí, se responde, esa es la esclavitud. La esclavitud es un sistema de trabajo dirigido, dice, y de beneficios marginales. La obra La próxima confrontación, editada por Eudeva en 1989, y también en cualquier librería. Bien, la disolución de nuestro país está dada por un hecho mucho más grave. La Ley de Emergencia Económica, votada en septiembre de 1989, establece que se dictará una nueva ley orgánica del Banco Central. La nueva ley orgánica del Banco Central le otorga al mismo una autarquía absoluta. El Banco Central, con sus lectores, no sé si tuvieron conocimiento que hace 15 días, el diario de la Nación, Clarín, publicó que The Economist de Londres solicitaba un gerente para el Banco Central de la República Argentina, que no era imprescindible ser argentino y que no era imprescindible conocer el idioma castellano. Pues bien, el Banco Central autárquico es el que tiene el poder de emitir moneda, de decidir en materia de crédito y de dirigir nuestra economía a espaldas del Congreso. El circulante y la moneda no están avalados por dólares.
¿El peso de la ley de convertibilidad dijo está avalado por $1? No. La ley dice que están avalados por dólares y o títulos de la deuda pública. Si todos concurrimos a canjear esos pesos por dólares, declaran la inconvertibilidad de forma inmediata, porque el respaldo es en títulos públicos, que con la crisis mundial se han venido abajo más que nunca. Si el país no tiene moneda, no tiene soberanía. Llamo la atención de ustedes con respecto a lo siguiente. La Asamblea General Constituyente de 1813, antes de declarar la independencia, emitió moneda. La hizo efectiva antes que declamatoria. La República Argentina, su potestad de emitir papel moneda, lo ha perdido con la nueva Carta Orgánica del Banco Central. Como un país con estas características tiene que tener una tutela militar, tiene que estar vigilado y controlado. De ahí la incorporación de la República Argentina a la NATO, Organización del Tratado del Atlántico Norte. ¿Qué tiene que ver el Atlántico Norte con la República Argentina que está en el sur? Absolutamente nada. Pero la incorporación de la Argentina significa algo peor que enviar tropas allá. Significa la reciprocidad. En el día de mañana dicen, señores de la NATO, habiendo mandado a nosotros tropas a los lugares más exóticos, ustedes ordenaron, como en la República Argentina hay un grupo de revoltosos que están festejando el día de la soberanía, son 30 o 40, somos nosotros. Evidentemente esa gente está perturbando el orden público. Por favor, que venga la NATO a desalojar a esas personas. La reciprocidad para una represión interna, eso es lo bestial. La balcanización de la República Argentina. ¿Qué ocurre si llaman a la NATO para enfrentar a los piqueteros? En nuestro país, las estadísticas de las fuerzas de seguridad dan estos cuadrismos impresionantes. Fuerzas de seguridad privadas, estas cifras de hace 2 años, 96.000 hombres. Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas Nacionales, 86.000. No puede ser. Equivocado, doctor. La Policía Federal tiene 48.000 hombres y la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene 46.000. Hay 160.000 kelpers y 160.000 argentinos dispuestos a servir a la NATO. Por eso ahora van a cobrar un aumento. Nunca se opusieron a esos tratados. Ninguno levantó la bandera de la soberanía. Fueron a pelear, fueron a contagiarse el SIDA a los países de África. Le agradezco mucho la referencia y bienvenida sea. Queremos señalar, en definitiva, que nuestro país no tiene autonomía y no tiene independencia con respecto a sus fuerzas armadas. Tenemos un condicionamiento. La soberanía es a los estados lo que la personalidad a los individuos. Si nosotros queremos ser un número, no somos personas. Para ser soberanos, tenemos que ser una nación. Pero la globalización y el control de las Fuerzas Armadas lleva a la disolución de los estados nacionales, al feudalismo económico, al feudalismo financiero. Y ese es el plan frente al cual estamos enfrentados. Este es la situación actual.
Somos una generación que tiene que enfrentarse a esto. No aplaudirlo ni criticarlo. Enfrentarlo con la inteligencia, con la opinión pública, con nuevas alternativas. El hombre puede y debe cambiar el curso monedado de la historia. Una generación no es un conjunto de edades, sino un enfrentamiento a cualquier edad de problemas como estos. El que no espera vencer está vencido. En la historia no entra el que no llora, sino el que lucha, el que expone sus inquietudes y elabora con su pensamiento los planteos y las soluciones. Y el que no espera vencer está vencido, pero en la causa argentina, que es la causa de los que dieron su vida en el combate de obligado, no existió ni existe una voluntad de derrota. Ha comenzado, como dijo el ingeniero Roberto Martí, el 20 de marzo, y vamos a resaltar expresamente la figura de Juan Manuel de Rosas, a quien consideramos, por su pensamiento y por su obra, al prócer que representa de manera más plena y cabal los principios tradicionales que el Centro de Estudios Ebolianos ha venido desarrollando a lo largo de todas estas conferencias. Me voy a tomar la licencia de leer esta conferencia porque considero que los conceptos esenciales que tienen que ser volcados aquí tienen que ser dados en su totalidad y en su plenitud, a fin que ninguno de ellos escape debido a la gran trascendencia que nosotros le damos a esta fecha y a esta figura. Nos referimos al segundo retorno de Rosas porque consideramos que se ha traído un Rosas ficticio y caricaturesco y que el verdadero Rosas aún no ha vuelto, y es el Rosas que vamos a resaltar aquí. Hace 8 años aproximadamente que el cadáver de Rosas volvía a reposar en nuestro suelo. Y no han faltado quienes, con bombos y platillos, celebraron tal acontecimiento como el triunfo definitivo de la Argentina nacionalista y del revisionismo. Es decir, de aquel movimiento que tras casi un siglo de permanente esclavitud liberal y de falsificación del hecho histórico, luego de que se hubiesen saturado nuestras escuelas, enalteciendo como próceres a quienes fueron verdaderos traidores a la patria, tales como Sarmiento y otros, lograba hacer por fin reconocer la verdad. Parecía entonces que ahora un capítulo se nos había cerrado. El retorno de los restos de Rosas a nuestra patria reparaba una inmensa injusticia y ponía las cosas en el lugar adecuado que les correspondía por derecho. Rosas al fin era reconocido como un prócer. No solo sus restos reposan hoy en día en la Recoleta, sino que no hay localidad del país en donde no haya una calle que lleve su nombre. Pero digamos al respecto que a pesar de tales circunstancias muy simpáticas y halagadoras, una vez más la nación argentina ha sido desfigurada. Una vez más a su pueblo se lo ha engañado con una falsificación aún más torpe que la de la historiografía de los manuales de Grosso. Una vez más, el enemigo que nos oprime secularmente ha acudido a una táctica usual para derrotarnos, cual es la de la confusión de objetivos. La circunstancia ha sido parecida a la de 1853, cuando los liberales,
tras una larga guerra civil, en donde parecía que el problema principal estribaba entre ser unitarios, y se entendía tal concepto como sinónimo de centralistas, y federales, es decir, quienes reclamaban la autonomía de las provincias, y ellos siempre habían adherido al primero de los bandos, de repente se despertaron de un día para el otro como también ellos federales. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió después? La inmensa mayoría de los argentinos que adhería a la figura de Rosas se encontró de repente con la novedad de que sin la presencia de este era posible un federalismo universal y compartido por todos. Y así fue como, en aras de la pacificación del país, pensaron que lo mejor era olvidarse de Rosas. Pero digamos al respecto que el federalismo no fue nunca lo esencial de ese movimiento político que capitaneara el Gran Restaurador durante casi 25 años, sino que fue de algún modo solamente la cáscara, la circunstancia puramente externa que asumiera una fuerza mucho más profunda que un mero problema ocasional de organización jurídica de un país. El rosismo personificó en nuestra patria una concepción de la vida absolutamente distinta de la que se nutría y aún hoy se nutre en cambio el liberalismo. Por ello, así como en la actualidad no denominamos unitarios, sino liberales, a los herederos de quienes se encuadraron hace casi más de un siglo y medio a favor de Francia, Brasil e Inglaterra para derrotar al propio gobierno legal y legítimo, de la misma manera no es el federalismo la esencia del rosismo, sino el tradicionalismo, de lo cual hablaremos luego. Así pues, del mismo modo que el rosismo fue desarticulado hábilmente con el fraude de 1853, en donde los liberales centralistas de otrora no tuvieron inconveniente alguno en proclamarse sin más federalistas y copiar consecuentemente la Constitución de los Estados Unidos, ahora el argumento ha sido el siguiente. Tras 70 años de prédica revisionista, en donde se ensalzaba la figura de Rosas en sus grandes virtudes de patriota, defensor a ultranza de la soberanía nacional, los liberales efectuaron esta reflexión. Nos conviene que en razón de nuestra anatemización de su figura se lo siga investigando a Rosas con todas las consecuencias negativas que conllevaría ello para nosotros. ¿No sería más conveniente en cambio reducirlo a aquello que, si bien importante, sin lugar a dudas, resulta quizás para nosotros lo más inofensivo que él nos representa? Reconozcámosle que defendió la soberanía en 1845 con la vuelta de obligado. Por ello es que hoy se acepta, aún a regañadientes, que se celebre esta fecha. Y en sucesivas intervenciones en contra de Francia o de Brasil o de los ingleses, reconozcámosle también el valor de su ley de aduana y de su proteccionismo, lo cual, si ahora no sería lo más conveniente en un mundo globalizado e interdependiente, sin embargo, es un interesante precedente. Es decir, Rosas fue cuanto más un buen patriota. Disminuyamos entonces los decibeles levantados a través del mote de tirano sanguinario cuando se le achacaba su autoritarismo y ensalcémosle en cambio su buena intención en defender a nuestro suelo de la prepotencia enemiga. Que si bien ello, en épocas de relaciones carnales, también quizás resulta un poco anacrónico, siempre en un mundo globalizado, en donde estos procesos tan complejos y cibernéticos de los que deberíamos estar apartados los legos exigen rendirse y claudicar para beneficiar al país, pues lo absurdo sería lo verdadero y Dios escribiría la historia con renglones torcidos, se trató en el fondo de un buen hombre. Por lo tanto, como tal, tiene ganado el derecho de compartir el altar de la patria con otros prohombres tales como Sarmiento, Mitre, Avellaneda, Alfonsín, Menem. Rosas y Sarmiento juntos representan pues a la Argentina apaciguada que ingresa en orden y sin rencores
en el tercer milenio. Es decir, por lo tanto, que lo que se ha traído al país es un Rosas inofensivo. Aquel Rosas que en el fondo, es cierto, comparten todos. Por ejemplo, lo alaban los marxistas, porque luchó contra el imperialismo sajón y representó la reivindicación de los derechos de la nación proletaria en contra de la capitalista y opresora, y por ello no es de extrañar que desde hace 40 años tenemos que padecer el absurdo de un marxismo rosista, y hasta los liberales no han ahorrado elucubraciones justificatorias. Es cierto, han llegado a decirnos que en su conducta fue un tirano y un restauratario, pero sin embargo se resistió a la Santa Alianza, que quería restaurar las monarquías absolutas aquí en el continente, mientras que sus adversarios, si bien proclamaban el liberalismo, paradojalmente en la práctica terminaban apoyando la restauración de una monarquía reaccionaria. Por lo tanto, los unitarios eran liberales solo de doctrina, pero en los hechos, en cambio, apoyaban la contrarrevolución. Rosas, en vez, sin saberlo, lo fue de hecho, aún sin conocer la idea liberal y hasta despreciarla de palabra. Y esto, curiosamente, es lo que no se han cansado de resaltarnos muchos nacionalistas católicos incluso, haciendo un coro llamativo con tal arrepentimiento liberal. Véase, por ejemplo, a obras como la de la Ferrer en el nacionalismo de Rosas. Y agreguemos también, ¿es que acaso los movimientos de liberación nacional, avalados por la masonería en toda América del Sur, no luchaban por disolver el imperio español y por lo tanto no eran a su manera, entre comillas, nacionalistas? Y no lo era también Rosas en un sentido semejante, aunque por supuesto despreciando de palabra la masonería y el liberalismo. ¿De qué valen las locuciones abstractas si en el fondo interesan los hechos? Y no faltaron incluso revisionistas históricos de extracción católica que efectuaron reflexiones como estas para explicar un poco esta contradicción entre su acción y la idea, dándole así argumentos preciosos a los liberales para poder confiscarlo a Rosas para sí. Así pues nos dice Jaime Gálvez en su obra Rosas y el proceso constitucional argentino. Rosas tiene pánico a los doctrinarios y principistas. Quiere cosas tangibles y no metafísicas. Al contrario de sus adversarios políticos, los unitarios, que eran abstractos, partidarios de principios abstractos y desconocedores del medio ambiente. Y digamos al respecto que no ha habido un error de apreciación más grave, más afín con el liberalismo al referirse a Rosas que el que acabamos de leer. ¿Es que acaso a la burguesía, a los Menem, a los Cavallo, a los liberales de este siglo como a los del pasado, no les interesan las cosas tangibles y no desdeñan también ellos de la metafísica? ¿No es la muletilla habitual de nuestros políticos actuales el no tener principios y sostener en cambio con desfachatez el ser pragmáticos? Tal como por ejemplo lo manifestaran Menem y Angeló simultáneamente en las elecciones del 89, en donde competían en ver quién de los dos era más pragmático. Ha sido justamente este error de apreciación en la figura de Rosas lo que nos lo ha hecho ahora potable para el régimen. Rosas era un pragmático, se decía, no tenía título universitario, era un hombre de acción y de oportunidad, desdeñaba las ideologías, por lo tanto se trató de un postmoderno avant la lettre. ¿Cómo nos vamos a perder un Rosas semejante? Bienvenido pues a la Argentina a Rosas de Menem, para que descanse en la misma urna de un Sarmiento, un Mitre, un Alfonsín en un mañana. Henos así con el Rosas liberal que nos faltaba. Pero digámoslo con sencillez y contundencia. A este Rosas no lo queremos. Que retorne a Southampton, si es necesario, para reconciliarnos así con el Rosas auténtico y verdadero. Queremos un rosismo químicamente puro, antiliberal, antimarxista, es decir, en el fondo antimoderno, como en el fondo era don Juan Manuel, y no un enjuague inofensivo a gusto de este régimen nefasto. Por lo tanto,
dispongamos, aunque sea de unos breves minutos, para exponer en pocas palabras aquello en que consistía el rosismo. Digamos en primer término que se trata justamente al revés exacto de lo que dijera antes el señor Gálvez. El rosismo es, por sobre todas las cosas, un movimiento metafísico. Y aquí cabe una consideración especial acerca de esta disciplina. No es la metafísica un mero cuerpo de ideas que se aprende en una escuela y que se guarda en el cerebro como quien junta hongos en una bolsa. No es un conjunto enciclopédico de conocimientos y erudiciones que se divulgan en reuniones de amigos con jactancia. No, la metafísica es un determinado modo de captar y de vivir la existencia, absolutamente distinto y antagónico del modo físico y habitual propio del hombre moderno. Se puede no haber estudiado nunca, ni haber pisado jamás una escuela. Se puede ser incluso analfabeto y tener en cambio una dimensión metafísica. Del mismo modo que se puede, como lamentablemente hoy en día es lo que más sucede, tener títulos universitarios, honras académicas y al mismo tiempo una supina ignorancia y una ceguera acerca de tal realidad superior. No por casualidad en las universidades ya no se enseña más metafísica. Es la metafísica por encima de todas las cosas la capacidad de captar y comprender un sentido superior a la mera existencia y verla no como un conjunto de hechos mecánicos y naturales, tal como los describe la ciencia moderna, sino como un orden jerárquico de seres, de personas, de espíritus vivientes. Es metafísica, pues, el percibir la existencia a través de un sentido superior que la trasciende, exactamente al revés de lo que sucede con la modernidad y con su ciencia, que por el contrario afinca y recluye al hombre en lo que es apenas inmanente, mutable, material. Fue en función de tal adhesión a un orden superior que Rosas vivió la vida como un tránsito y como una aventura. Tuvo así la ética del guerrero. Todos los momentos de su existencia son de duros combates y polémicas. Y en esto fue verdaderamente un ser civilizado, a diferencia de sus detractores de entonces. Sarmiento, ese gran maestro del error, porque el error siempre y también nos enseña, ese verdadero genio maligno de la historia argentina, es quien quizás mejor nos lo hace comprender a Rosas. Aquel confundía la civilización con los libros y la cultura con las escuelas. Es decir, confundía la esencia con el instrumento, porque la escuela es nada más que un complemento de la vida. Es como hoy en día la televisión, que sirve solo en función de aquello para lo que se la utiliza, pero que en sí misma es dañina y deleteria. Al mismo tiempo confundió la política con la administración, es decir, la redujo a la esfera física de la economía, justamente en tanto ciega una realidad superior y metafísica. Y en ello estribó propiamente el salvajismo del unitario. Es así como en una crítica famosa que le efectúa Rosas acerca de la independencia del Paraguay, manifiesta que tal hecho, del mismo modo que la entrega de la Patagonia a Chile o de las Malvinas a los ingleses, es beneficioso para la Argentina, puesto que nos abría nuevos mercados y competencias. Y de esta manera, él también pretendía ser nacionalista. En cambio, Rosas, que tanto se interesaba en la posesión del Paraguay, manifestaba de este modo su carácter de caudillo medieval, porque se preocupaba por el territorio más que por el progreso. Y definió muy bien así, contrario sensu, la diferencia esencial entre las dos edades y por lo tanto entre las dos concepciones del mundo antagónicas que lo separaban el de Rosas. La Edad Media era heroica y guerrera, y la Edad Moderna, proclamada por Sarmiento, es en cambio burguesa, económica, materialista. En aquella la tierra no es vivida en función de la economía, no interesa por su humus ni por sus riquezas intrínsecas, sino en función de un valor trascendente que posee. La conquista y la expansión territorial, así como la defensa de las fronteras, simbolizan, metafísicamente hablando,
la fuerza expansiva del espíritu humano, que encuentra en lo telúrico un sostén, un medio para algo superior a lo que hay que elevarse. Una nación es algo más que un conjunto de hombres que se reúnen para alimentarse y cobijarse juntos. Es un proyecto existencial, es una idea que debe plasmarse en un tiempo, y el territorio que se conquista o se defiende es la concreción de esa idea. Por ello, nada más lejos que el plebeyismo marxista que nos pinta un Rosas antiimperialista, defensor de los oprimidos. Rosas fue, por el contrario, un imperialista, pero quiso, a diferencia de los marxistas y liberales, un imperio argentino. Por ello su tesón y empeño por reconstituir la totalidad del territorio heredado de España. ¿De qué sirve la Patagonia si no vale un barril de pólvora?, le retrucará Sarmiento a Piedrabuena, siempre fiel a su modernidad. O Alfonsín hace 12 años cuando nos sugería desprendernos de las islas del Beagle porque eran un desierto inútil y sin riquezas. O Menem, hoy en día, sugiriendo buena letra con el poderoso y usurpador, pues así nos irá mejor. La tierra vale en cambio por su contenido sagrado, no por su valor económico. Y aquí pues el sentido metafísico y político de Rosas, que lo diferencia plenamente del liberalismo burgués de ayer, de hoy y de siempre. Darle a la existencia un contenido sacro. Es esta la función propia del hombre de Estado verdadero, no la del buen administrador y demagogo de hoy en día, que tan solo promete llenar la panza de los habitantes y que paradojalmente nunca lo logra. Es cierto que Rosas aprendió del espíritu de su pueblo, que hurgó en el alma nacional, pero él tuvo un privilegio que no lo poseen, por ejemplo, los norteamericanos, comunidad humana intrínsecamente negada a la metafísica hasta en su lenguaje. Por ello, la consigna de profundizar en el alma de nuestro pueblo solo tiene sentido en aquellas naciones que poseen una comunidad y un pasado con un sentido metafísico latente. Hombre de campo, enemigo profundo de la civilización burguesa instaurada en las ciudades bajo el capitalismo, supo como nadie comprender el alma del gaucho. Pero justamente en tanto no fue un demagogo como los políticos actuales que siempre prometen y nunca cumplen, él comprendió lo que había que rescatar del gaucho y aquello que en cambio debía reformarse. Un político verdadero no es un adulador de la turba, sino un modelador de caracteres. A diferencia de la concepción moderna, él no representa al pueblo, sino que es quien lo forma, lo eleva y lo inserta en una huella superior. Porque un político auténtico sabe que esta ciencia y arte significan no solo un conocimiento y adaptación a las circunstancias, sino también y principalmente una actividad de cambio y de educación transformadora de esa misma circunstancia. ¿Qué había de positivo en el gaucho que en cambio no existía en el yanqui norteamericano? Justamente, una verdadera sed metafísica, heredada de los dos pueblos de los que provenía su etnia, el aborigen y el español, los que a su manera vivieron la vida como una epopeya, la existencia como un acto de trascendencia respecto del tiempo y como una búsqueda incesante de la eternidad. El gaucho tenía una concepción de la vida no utilitaria, no mercantil, no económica, no burguesa. El nomadismo era la característica central de su manera de relacionarse con las cosas. La tierra no era un espacio mensurable. El alambrado no fue puesto jamás por el gaucho, sino una extensión infinita y cabalgable. La naturaleza no era el campo de batalla de una conquista o de un dominio a realizar a cualquier precio, sino una colaboradora, un todo con el que había que armonizar y del que se formaba parte, no para despojar o dañar, sino para compartir. A su manera, el gaucho fue el primer ecologista de nuestra tierra. La vida, en fin, no era trabajo, sino arte, actividad dirigida hacia un entendimiento con las cosas. Los liberales, no casualmente al despreciar a Rosas, consecuentemente rechazaban al gaucho, al que representaba. El gaucho odia el trabajo, es un obstáculo para el progreso. Time is money,
decía el yanqui, que era su opuesto absoluto. Cambiar al gaucho por el yanqui será más tarde la gran empresa del liberalismo vencedor de Caseros, trayendo inmigración inglesa por consejo de Alberdi, o más drásticamente, no ahorrando su sangre, pues de lo único que sirve es para abonar la tierra, como dijera Sarmiento. Pero Rosas tampoco idealizó al gaucho, como algunos suponen, y tampoco pensó que éste no precisase transformaciones en su carácter y persona. Cualquier impulso, aunque fuese dirigido espontáneamente hacia lo alto, debía recibir un orden, un sentido superior a toda su actividad. Atrapar esa energía metafísica y darle un significado, esa es la tarea eminente del estadista. Es por ello que aquí refutaremos otro mito, lanzado también por cierto revisionismo para conseguir el reconocimiento de Rosas, en el sentido de que nuestro caudillo fuera verdaderamente un demócrata, a diferencia de los liberales centralistas que despreciaban al pueblo ignorante y desconocían su voluntad, abonando además tal idea en el hecho de que Rosas convocó a un plebiscito para ser elegido gobernador y que cosechó una mayoría casi absoluta, con apenas 8 votos en contra, lo cual debe haber suscitado las envidias de más de un puntero del Comité de Unidad Básica. Este hecho, así como la circunstancia de la popularidad de Rosas entre los sectores más humildes de la población, no es de ninguna manera un signo de que Rosas adhiriera al dogma de la soberanía popular. Todo lo contrario, él era el soberano y no el pueblo. Y ello se manifestaba no solo en la circunstancia de que el poder que reclamaba para sí era absoluto y sin ninguna limitación, ni de arriba ni de abajo de sí, debiendo ser incluso reverenciado por el clero, sino en la circunstancia de que para él, del mismo modo que para Platón en la República, nunca un gobernante verdadero debe pedir a sus gobernados que lo elijan, sino que deben ser estos los que en tantos seres carentes le solicitan el favor de su entrega y sacrificio para que consecuentemente los gobiernas. Por ello, el plebiscito al que Rosas convoca, más que un acto de soberanía popular, más que una delegación de un poder de parte del pueblo, debe entenderse a la inversa, como una solicitud de la necesidad de un soberano para que lo gobierne. La relación entre Rosas y el pueblo es la arquetípica que debe existir entre un jefe y sus gobernados. Rosas representa al caudillo, una institución propia heredada en nuestro país, constitutiva de nuestra idiosincrasia. El caudillo es aquel, que en tanto es más que los otros, debe gobernar, debe conducir, debe otorgar un destino a los gobernados. Es el único que puede y debe entregar un orden a la vida, hacer a los ciudadanos libres. El caudillo se convierte pues en el sentido propio de la argentinidad. Ser argentino no es lo mismo que ser japonés, belga o africano. No es un concepto intercambiable. Es una realidad plena, absoluta e irrepetible. Ello solo lo otorga el caudillo. Es nuestra manera peculiar en que se manifiesta el principio universal y metafísico. Rosas tiene al respecto una virtud esencial, por lo que es propiamente un caudillo de caudillos, así como un emperador era tradicionalmente un rey de reyes, y que consiste en la posesión de un carisma, de la capacidad de comunicar, representar y ser ante los otros alguien de naturaleza superior que despierta reverencia, respeto y autoridad. Lejos se encuentra de los actuales modernos demagogos, al alcance de todo el mundo, con sus mismos defectos y vicios, a veces incluso multiplicados, incapaces de suscitar respeto de parte de sus gobernados y obedecidos tan solo por el miedo que provocan, fundado en el monopolio de la fuerza que detentan. Rosas es incluso reverenciado como un dios viviente. Es a leve delito hablar mal de él y aún ponerlo a la altura de cualquiera. Y ello no por la existencia de leyes que así lo dispusieran, sino por el requerimiento del mismo pueblo que lo vivía de este modo. Hay ciertos principios esenciales del rosismo
que se encuentran en suma antítesis respecto de los politicastros corruptos que hoy nos gobiernan en forma alternada y sucesiva. El concepto aristocrático y no democrático del Estado, pues el Estado democrático es una contradicción en los términos, estriba en el hecho fundamental de que Rosas no es uno más de los tantos, sino alguien absolutamente diferente. Él comprendió algo fundamental de la ciencia política. Lo primero es que nunca debe confundirse el Estado con la sociedad civil, que éste debe estar por encima de ella conduciéndola y gobernándola, y ésta a su vez debe obedecerlo siempre, pues el peor de los males de una comunidad no es el error que pueda cometer un gobernante, sino la anarquía. El segundo, vinculado con lo que acabamos de decir, es que al no provenir del pueblo la soberanía del Estado, es decir, de la sociedad civil, solo tiene su origen en lo alto, esto es, en Dios. Por eso en Rosas tenían que estar asociados de manera férrea y absoluta a la Iglesia con el Estado. Pero aquí hay que hacer una acotación indispensable. No fue Rosas un subordinado a las órdenes del clero. No consideró jamás a la manera güelfa la superioridad temporal de la Iglesia sobre el Estado, pues es en última instancia de Dios y no de la Iglesia de donde proviene el poder legítimo. Jamás hubiera aceptado las incursiones políticas de la Iglesia como en nuestros días. También ésta debía acatar la soberanía del Estado a nivel temporal, así como éste la aceptaba en su superioridad teológica y sacramental. La Iglesia debía pues por sus ritos consagrar al caudillo, otorgarle poderes sacros, para de este modo hacer descender el otro mundo en este mundo. Hay páginas magníficas que nos pintan la única vez en nuestra historia en que ambos poderes, el religioso y el político, se unificaron en ritos y en ceremonias conjuntas a través de la figura casi divina y humana al mismo tiempo del restaurador. La religión no podría nunca instaurarse en el alma del pueblo si éste no religaba en uno solo, como en un principio, en su caudillo, la presencia viviente de lo sagrado. Fue la primera y única vez en nuestra historia en que la religión no fue un hecho meramente privado y de conciencias, sino lo más importante, un vínculo viviente de toda nuestra existencia con lo sagrado. Rosas era pues el dador de destino y al mismo tiempo la personificación de la religión. La Argentina de Rosas no es pues la republiqueta del primer mundo y competitiva, el país confiable para los grandes banqueros, sino un proyecto histórico, una gran empresa sagrada a ser cumplida. Insistimos en esta idea, porque como dijéramos en otras oportunidades, si no se hace una razón más profunda para ser argentinos que la absurda que nos otorga la Constitución en su preámbulo, el estar juntos para asegurar el bienestar general, poco faltará que Menem y Alfonsines mediantes, con la ineptitud que conllevan sus desgobiernos, expresamente planificada por el poder mundial, madruguemos un buen día con la realización final del liberalismo, un mundo sin naciones, con regiones y una humanidad colectivista en donde los hombres quedamos reducidos a la cualidad más baja de seres que producen y consumen. También esto lo visualizó Rosas, porque si hay algo que se ignora de su figura es justamente lo que escribió. Solo se habla del Rosas político, del gran estratega que defendió muy bien la soberanía. Será hora de que llegue el día en que, luego de que hayamos devuelto a Southampton esta falsificación, nos dediquemos a conocer al Rosas pleno y verdadero que transcurrió 25 años en el exilio y que vivió de cerca, con una agudeza sin igual, el gran drama que vivía el mundo en sus momentos cruciales de disolución y modernidad, dejándolo además todo absolutamente escrito y por supuesto inédito para no vulnerar intereses y no destruir mitos tales como el del Rosas democrático, el del Rosas marxista o el Rosas liberal o el patriota escéptico que desdeñaba la metafísica. Ese Rosas verdadero aún no fue divulgado y ni siquiera leído. Existe la conciencia absurda de que solo redactaba o se hacía redactar decretos. De acuerdo a tal falsificación,
El Rosas del exilio había pasado sus largos días en estado de añoranza y de melancolía por el poder perdido, ganándose la vida en jineteadas y sacudiendo a los socios de los lores británicos con asados y achuras, haciendo así promoción turística para la Argentina. Nada más lejos de la realidad. El Rosas del exilio es el más profundo de todos los que tuviéramos. Fue el Rosas que vivió de cerca la Revolución Europea. Él fue un observador sagaz de los grandes acontecimientos que sacudían su época. Quizás, y los argentinos deberemos algún día enorgullecernos de ello, uno de los primeros que percibiera el gran secreto que rige la historia en su devenir, que las revoluciones y conmociones, los grandes cambios que venían aconteciendo a un ritmo racional, en ese entonces no eran hechos casuales, que a diferencia de lo que por ejemplo dice el marxismo, las revoluciones no son acontecimientos necesarios y condicionados por la explotación del hombre por el hombre, sino el producto claro de una orientación oculta que los rige y orienta desde los bastidores. Él vio, pues, con agudeza otra historia detrás de esta historia, que un conjunto de facinerosos, los mismos que acabaron con su poder en Caseros, regían con suma precisión los acontecimientos, induciendo con arte minuciosa y diabólica todos los efectos que conducían inexorablemente a su mundo materialista y bestializado, tal como el que hoy vivimos. Entonces, en Europa, sugirió el único antídoto posible ante este virus que invade el mundo, ante esta sociedad burguesa y materialista que intenta degradar al hombre hasta la esfera más baja de la realidad. Evitar a cualquier precio la confrontación de naciones católicas entre sí y por lo tanto la destrucción de los estados tradicionales, es decir, la Santa Alianza, la que si bien años antes no lo comprendió y lo combatió, confundiéndolo en el poder con un mero revoltoso, hoy a la inversa, él entiende con claridad su espíritu como la única disyuntiva posible ante el caos que visualiza a su alrededor. Una verdadera confederación de monarquías tradicionales, de estados católicos presidida por el Papa, para hacer frente a la revolución es la única alternativa para detener el derrumbe. Pero sin embargo, y fijándose ya entonces en la situación de la Iglesia en 1869, ve el peligro que se cierne sobre ella y alerta como un verdadero profeta. Si el Papa, dice Rosas, ha de salvar a la Iglesia Católica, necesita dar unas cuantas sacudidas con la tiara a la polilla que la carcome. Lamentablemente, no se le hizo caso. Por último, voy a leer unas pocas palabras que son la repetición de un texto que leyera el año pasado en un acto similar en compañía del doctor Julio González, realizáramos en el Teatro San Martín, y lo leo exactamente igual porque considero que los conceptos allí vertidos siguen siendo vigentes, ya que la realidad vivida es prácticamente la misma que la del año pasado, únicamente acentuados sus defectos y sus males. Vuestros huesos, restaurador, hoy descansan en nuestra patria, pero falta aún vuestro verdadero retorno. Debemos traer todavía lo más importante de todo, que es vuestro espíritu. Hoy más que nunca, ante una Argentina demolida y en ruinas, hay que volver a recrear aquel movimiento que fuera detenido en su marcha incontenible en la negra noche de Caseros. Hay que reconstituir las montoneras, hay que levantar de nuevo la divisa Punzó, esto es, rearmar las huestes que nos liberen de una vez y para siempre del gran corrupto. Rosas no ha muerto, como todo digno exponente de esa fuerza sagrada que informa a las grandes naciones, tan solo reposa, provisoriamente, porque nos animaríamos a decir que es casi como una batara, que se manifiesta
ocasional y excepcionalmente en la historia de los pueblos con destino de grandeza, y que solo espera, para reaparecer nuevamente, la llegada de aquellos valientes y osados que lo redespierten del letargo. Si hay una analogía posible para hacer, pensamos en el emperador Federico de Hohenstaufen. Rosas, como el gran gibelino que se cura de una herida recibida en un combate, reposa en lo interior de un simbólico monte y espera. Espera que el tiempo señalado haya llegado para descender en el llano con sus fieles, a fin de combatir la última batalla contra el enemigo. Espera pues un nuevo Caseros, pero de éxito diferente, esta vez seguro y definitivo, y por lo tanto el resurgimiento y la consecución de la Argentina imperial. Este será entonces el verdadero y auténtico retorno del restaurador. Solo este será el Rosas que valdrá la pena volver a traer a la Argentina. Nada más.